Hola, soy Rosa Cárdenas, bienvenidos nuevamente a esta serie de videos que hace un recorrido por diferentes destinos desde una perspectiva mucho más cercana a las emociones y a los sentimientos. Seguimos en Japón en este segundo video, pero nos vamos un poco al sur de este país insular y ahí llegamos a Nagasaki. Fue en las calles de Ciudad de México donde recordé mi paso por Nagasaki. En el centro de la capital, en la emblemática catedral, se encuentra una capilla dedicada a San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, y quien fue martirizado en 1597 en esa ciudad sureña de Japón, que alberga tantas historias y que en aquella época buscó eliminar los rastros de Cristo. Nagasaki ha sido escenario de la confrontación de credos, ventana al mundo de un Japón que había permanecido a puertas cerradas, espacio de dolor donde retumbó una bomba atómica, pero también puerto de tranquilidad, que hoy evoca la paz que un día no tuvo. Recuerdo que un amigo solía decirme que Nagasaki era lindo, que me gustaría mucho porque estaba lleno de iglesias. ¿Qué recuerdas de Nagasaki? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que más recuerdas cuando piensas en esos viajes que hacías? Bueno, Nagasaki. Eh, bueno, yo creo que hay hay varias cosas de Nagasaki que recuerdo. Una fue que yo había ido a Japón antes de esa vez que nos conocimos y esa vez había quedado con la intención de visitar otros lugares de Japón que me quedaron pendientes también. Y uno que estaba en mi lista, así como de los primeros que quería ir o en cuanto pudiera, era Nagasaki. Está bastante lejos digamos, hasta el sur. Entonces, no había podido ir la primera vez que estuve en Japón. Lo tenía ahí muy pendiente. En el panorama japonés, en donde el shintoísmo y el budismo son la regla, ver iglesias católicas y cruces con frecuencia resulta particular. Una de esas iglesias que hace parte del paisaje citadino de Nagasaki es Oura, la cual fue construida después de la política de aislamiento Sakoku en 1853 y a la que también se le conoce como la Iglesia de los 26 Mártires. Oura sirvió de refugio a los llamados cristianos ocultos, los últimos sobrevivientes de la persecución religiosa hacia los cristianos en Japón. Recuerdo que la visité con Miyoko y ella me explicaba lo que en sus pasillos se leía. Los que informaron que han encontrado cristianos han ganado dinero. O sea, el gobierno, o sea, el Bakufu, Shogunato ha pagado por eso. Fueron mandados a diferentes lugares para que no siguieran sus creencias en Nagasaki. Durante 6 años. 6 años fueron encontrados 3.394 y 613 han muerto. ロサと一緒に、回った長崎なんですけど、坂の多い、町を歩きながら爆心地ですね、原爆の爆心地になった平和公園とかカトリックの教会の大浦天主堂というところを、回ったわけです。でその時に、強く印象に残ったのはやはりカトリックの影響が多い、町ですね。で実際今でもカトリック教徒の数は多くて、教会もたくさんある祈りの町という印象があります。Nagasaki es recordada usualmente por haber sido escenario de la devastadora bomba atómica. El Parque de la Paz fue establecido en 1955, muy cerca del centro de la explosión. Allí todavía hay restos de un muro original de la Catedral de Urakami, que fue la iglesia más grande de Asia Oriental en aquel momento. En el parque se impone la estatua de paz de 10 metros de altura creada por el escultor Seibo Kitamura. Cada gesto de esta obra tiene un sentido único. Por ejemplo, la mano izquierda extendida simboliza la paz eterna. Caminar por el parque es reconciliarse con la historia. Es como olvidarse de lo mucho que pasó y hacer un tributo a lo que viene. Es hacer un acto de fe
en que el hoy y el mañana estarán despojados de la tristeza de un día que la historia conservará indeleble. Cerca al puerto de Nagasaki está también Gunkajima, una isla hoy deshabitada que en sus entrañas tuvo una rica mina de carbón y a cuya explotación cientos de trabajadores dedicaron años de su vida. Gunkajima fue reconocida en 2015 por la UNESCO como patrimonio por ser uno de los sitios insignia de la revolución industrial de la era Meiji de Japón. 軍艦島という島なんですが、これは明治時代から昭和時代にかけて、海底に炭鉱があったので、そこで、石炭を取ることで栄えた島なんですけども、当時東京以上の、人口密度があったという活気のある島だったんですね。で1974年に閉山してからは無人島になって誰も今住んでなくて建物だけが廃墟が残っているところなんですが、そこに当時の生活を知ったガイドさんが連れて行ってくれて観光ができるので、非常にその当時の様子、生活の様子が目に浮かぶガイドをしてくれて非常に勉強になります。海から見える島の形はまさに軍艦のような形をしていてすごく異様なんですけども、日本にもそういうすごい時代があったんだなっていうのがよくわかります。Para mí, Nagasaki tiene un sentido universal. Guarda huellas de otras latitudes, la influencia portuguesa que dejó la marca de Cristo, y la holandesa y la china que se hacen evidentes en algunas de sus calles. Y nada como los atardeceres a la orilla del puerto, o experiencias únicas que evocan la serenidad. Me recuerda mucha tranquilidad, también porque una de las cosas que hice ahí, también las primeras, era subirme a un bote que estaba ahí en Nagasaki y te lleva a una de las islas. Hay muchas islas ahí cerca de Nagasaki, y me llevó a uno de estos baños japoneses, a un onsen, y ese baño, una de las cosas que recuerdo es que está exactamente frente al mar, entonces uno se sienta ahí con sus baños después de haberse lavado, limpiado, y estaba como toda esa sensación de tranquilidad y además con todo el mar enfrente de mí. Y también fue una de las primeras veces que pude hacer eso, estar ahí en el baño y aparte poder estar junto al mar. Entonces yo sentía así como casi paz total allí en la ciudad. Es desde las alturas donde esa imagen de una Nagasaki universal, de una Nagasaki de paz, toma sentido, se hace realidad y no se olvida.